Hey, ¿qué onda, chicas y chicos del canal? Les habla su amiga Lidia Dulce y sean bienvenidos a este nuevo video en el que les voy a enseñar a hacer un overclock sencillo pero bastante útil a nuestros Ryzen 5 5600G y Ryzen 7 5700G. El mismo método se puede aplicar para los dos. Otra cosa que hay que aclarar es que lo que yo aplique puede que no sirva para ustedes, pero lo que importa aquí no es el resultado final, sino el cómo se hace para que ustedes lo adapten a sus propios equipos. Entonces, bueno, para empezar hay que ubicar nuestro procesador. En este caso, pues bueno, me facilita el sistema operativo una aplicación que se llama CPU ID o CPU Z. Y pues bueno, esta aplicación nos va a permitir conocer un poquito más nuestro procesador. Y aquí hay dos datos importantes que nos interesan. El primero es el voltaje del núcleo y el segundo es la velocidad del núcleo. Estas dos son las que vamos a aumentar para nosotros obtener un mayor rendimiento. Ojo, antes de empezar a hacer cualquier movimiento, primero hay que asegurarnos de no tener la disipación por defecto, la disipación stock, que es esta Wright Tilt. No sé si lo dije bien, pero es este procesador pedorro que tenemos aquí. Nosotros de preferencia no deberíamos tener esto en nuestros procesadores, ya sea el 5600G o el 5700G. ¿Por qué? Porque a nosotros subir la frecuencia va a subir la temperatura y bueno, para empezar el 5700G con este disipador no sirve. De preferencia, si ustedes van a tener o actualizaron de un Ryzen 7 a otro, posiblemente tengan alguno de estos, ya sea el Bright Spire, el Bright Max o el Bright Prism. No sé si los estoy pronunciando bien, pero cualquiera de estos dos últimos, el Max o el Prisma, pueden funcionarles. Los otros yo los descartaría. Sin embargo, yo les recomendaría tuvieran, aunque sea una disipación como esta, que es de Cooler Master, el Hyper 212. Hay un montonazo de modelos. Con que ustedes tengan uno, yo creo que ya están del otro lado. En mi caso, yo tengo este que está aquí, el Hyper 212 LED, que disipa bastante bien el procesador. La temperatura máxima que he llegado a tener con las frecuencias como están, o sea sin modificar nada, han sido 80 grados y solo en Cyberpunk. Y no recuerdo por qué fue, pero bueno, normalmente está en 70 a 72 grados. Ahora, hay que conocer también nuestro procesador. Nuestra temperatura máxima es de 95 grados. AMD dice que el 5700G puede estar a 95 grados 24/7 sin ningún problema. ¿Por qué? Porque están pensados para que trabajen así. Y de hecho los Ryzen 5 5600G y 7 5700G vienen de procesadores de laptop. Y si nosotros tomamos en cuenta este dato, tenemos entendido que los procesadores de laptop son pensados para soportar altas temperaturas, puesto que el entorno en el que están colocados pues bueno, es bastante caliente. Entonces, en teoría no vamos a tener ningún problema. Ahora, la cuestión aquí es que nosotros con disipaciones como estas no debemos exceder el límite máximo. ¿Cuál es el límite máximo? Pues bueno, nos vamos a mover entre la frecuencia base y la frecuencia turbo. La frecuencia turbo dice que es hasta 4.6 GHz. Entonces nosotros no nos vamos a exceder de 4.6. Es más, ni siquiera yo creo que llegaremos a 4.6. Si acaso llegaremos a 4.5 GHz y con eso estaríamos dentro de un overclock estable, por así decirlo, con poco voltaje para no generar tanto calor. Si nosotros tuviésemos un enfriamiento líquido, bueno, posiblemente podríamos superar esta temperatura, esta frecuencia, y las temperaturas generadas por esta frecuencia no serían un problema. Ahora, ya teniendo estos datos en cuenta, ahora sí, conocemos que nuestra frecuencia base es de 3.8 GHz o 3800 MHz y tendremos hasta 4.6 GHz o 4600 MHz para nosotros aumentar. Si nosotros nos vamos a CPU Z,
encontramos que nuestro procesador por momentos llega hasta los 4650. Esto no quiere decir que funcione a 4.6 GHz todo el procesador. Si nosotros nos vamos al administrador de tareas, a la sección de rendimiento y activamos todos los núcleos, vamos a encontrar que tenemos 16 núcleos. Bueno, mejor dicho, procesadores lógicos, de los cuales tendremos 8 núcleos. Esos 8 núcleos, lo que vamos a tratar de hacer es ponerlos a la frecuencia máxima. Aquí en este momento están a 3.8, todos trabajando al mismo tiempo. La frecuencia que podrían alcanzar sin sobrecalentarse sería 3.8 GHz, que es la frecuencia base. Ya de ahí se aplican aditamentos especiales o tecnologías como Precision Boost Overdrive y otras que hacen que la frecuencia turbo pueda ser alcanzada. Ahora, los 4.6 GHz solo se podrían alcanzar en 1 o en 2 núcleos, si acaso en 3 con una buena disipación. Entonces, bueno, vamos a tratar de mantener una misma frecuencia para todos los núcleos y para todos los procesadores lógicos. Entonces, bueno, ya conociendo esto, vamos a necesitar de 2 herramientas para poder realizar este procedimiento y también para verificar que lo que estemos haciendo está correcto. Entonces yo aquí ya las descargué. Tengo Cinebench R23, que es un software que nos va a permitir crear o bueno, hacer un benchmark de nuestro procesador para saber si es estable. Y también tengo un software que sirve para monitorizar la temperatura y bueno, nos va a ser útil para conocer a qué temperatura estamos teniendo en nuestro procesador. En este momento, si nosotros nos vamos a las temperaturas que tenemos aquí, tenemos que está en 50 grados, alcanzando una máxima de 51 grados. Entonces, como ustedes pueden observar, está bastante caliente. Encima que la temperatura ambiente también es un factor que hay que tener en cuenta para que nosotros podamos realizar correctas mediciones de temperatura. Entonces, bueno, podemos tomar solo la del procesador o la del paquete de la motherboard, que en este caso incluye procesador y algunos otros datos como el de los chipsets de la motherboard o de las VRMs. Entonces, bueno, ya conociendo esto y teniendo nuestro software que vamos a utilizar, que en este caso, como mencioné antes, Cinebench y Hardware Info o Open Hardware Monitor, el que ustedes quieran, o pueden utilizar otro programa. Entonces, bueno, con estos dos vamos a correr un benchmark y al mismo tiempo vamos a monitorizar para ver cómo se comporta nuestro equipo. Ahora, ¿cómo sabemos que nuestro overclock es estable? Bueno, pues aquí, si ustedes observan, nuestro Ryzen 7 5700G se encuentra a 3.8 GHz. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a correr nuestro Cinebench. Si este programa crashea o la PC se llega a apagar antes de que termine el proceso, significa que nuestro overclock a grandes rasgos no es estable. Sin embargo, muchas veces este programa es una carga demasiado extrema para lo que nosotros realmente le estamos pidiendo a nuestro equipo. A pesar de que diga que es una herramienta de pruebas del mundo real, digamos, realmente toda la carga que le da Cinebench al procesador ni siquiera es lo que le podríamos dar en gaming. Entonces, bueno, este va a ser una referencia enorme para saber si nuestro overclock es estable. Entonces, ya que tenemos todo listo, procedemos a ir a nuestra BIOS, ya que lo vamos a hacer mediante la motherboard. Entonces, cambio a la BIOS para explicarles bien lo que vamos a hacer y regreso. Hola, ya estamos aquí en nuestra BIOS. En este caso es una ASRock, una B450 Steel Legend. Y aquí está nuestro Ryzen 7 5700G con una velocidad de 3800 MHz. Entonces, bueno, aquí en nuestra motherboard nos vamos a ir al apartado de overclock. A veces puede estar en avanzado, pues generalmente se llama así, overclock, y no van a tener ningún problema en encontrarlo. ¿Por qué? Porque van a encontrar diferentes numeraciones que corresponden al procesador, como este overclock mode, que no lo vamos a tocar, pero es una manera de hacer overclock, que es modificando el multiplicador
pero de momento esto no lo vamos a tocar, esto lo vamos a dejar en automático. La que nos interesa es esta que dice CPU Frequency and Voltage. Entonces, bueno, le damos aquí en manual. No sé por qué algunos nombres están en inglés cuando la motherboard está en español, pero bueno. Entonces, aquí, miren, si nosotros le damos en manual, se desbloquea la frecuencia y el voltaje. Entonces, bueno, ya sabemos que nuestro procesador está en una frecuencia base que es de 3.8 GHz o 3800 MHz y tiene un voltaje base de 1.35 voltios. Entonces, bueno, aquí lo recomendable o lo que recomiendan muchos es que se mantenga esos 1.35 hasta los 1.40. Entonces nosotros no debemos de pasar ese 1.40. Podríamos generar demasiado calor y nuestra disipación no podría con todo eso, y podría, en el mejor de los casos, pues apagarse nuestra motherboard, nuestra PC, la fuente, saltarían las protecciones, el regulador, o pues bueno, se apaga todo y no pasa nada, o en el peor de los casos se quema todo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a empezar a modificar. ¿Cómo vamos a hacer? Ya hicimos nuestra prueba de Cinebench con nuestro procesador a 3800 MHz. Entonces, bueno, aquí nosotros lo primero que haríamos sería aumentar. Si tú tienes un teclado completo, con la tecla más podrías aumentar a las frecuencias que da que tiene por defecto la motherboard. En mi caso, pues bueno, como es un teclado más pequeño, se hace con las teclas de los signos de interrogación. Si yo le pico, empiezo a aumentar o disminuir dicha frecuencia. Ahora, aquí se pueden hacer dos cosas: o underclock o, en este caso, overclock. Entonces yo empiezo a subir. Como sabemos que nuestro procesador puede trabajar todos los núcleos a 4 GHz sin problemas, lo que vamos a hacer es empezar en 4 GHz o 4000 MHz. Si por ejemplo en el 5600G tú notas que puede llegar sin problemas con el voltaje base hasta los 4000, pues tú comienzas en 4000. Si tú, al abrir una aplicación, un benchmark o lo que tú quieras, no llega a la frecuencia deseada, en este caso 4000, tú podrías empezar con la frecuencia que te marque. Entonces, bueno, en mi caso, y que con el que estoy haciendo ahorita las pruebas, es con el 5700G. Entonces sé que perfectamente puede llegar a 4000 o a 4 GHz sin ningún problema. Entonces yo comienzo con 4000 y aquí voy a dejar el mismo voltaje. Ahora sí, ya lo dejé sin ningún problema. Ahora voy aquí al apartado de salir y le voy a dar guardar cambios y salir. Una vez que yo ya guardé cambios y salí, voy a entrar al escritorio. Bueno, ya estoy en la PC y lo que voy a hacer es ejecutar una prueba de Cinebench. Si en Cinebench crashea el programa o la PC se apaga, no voy a modificar el valor de los 4000. Voy a modificar el voltaje exactamente como hice con la frecuencia. Le vamos a empezar a aumentar poco a poco y ya vieron que pasó de 1.35 a 1.356. Entonces, bueno, aquí pongo 1.356, mismo proceso. Voy a salir, guardar cambios y salir. Se guardan los cambios. Ya en el escritorio ejecuto mi software de monitorización y ejecuto Cinebench y empiezo a checar las pruebas. Las pruebas de Cinebench tardan en promedio 10 minutos, 10 a 11 minutos. Entonces ustedes ejecutan su prueba. Si no se apaga, pues encontraron un valor estático o una variable de todas las que podemos tener, que corresponde a 4000. Es decir, que a 4000 funciona perfecto con un voltaje de 1.356 y ese lo van a guardar como su primera frecuencia base de overclock. ¿Por qué frecuencia base de overclock? Porque bueno, ya están 200 MHz arriba de la frecuencia básica, que son 3.8. Y eso aplica para todos. Del 5600G ubiquen cuál es la frecuencia básica y así van aumentando. Entonces, bueno, aquí como ya encontré
que este voltaje es perfecto para 4000 y sé que un paso antes crashea, no tiene caso subirle, porque si nosotros subimos el voltaje generamos más calor, entonces este va a ir aumentando. Ahora, ya encontramos que de 4000 son 1.356, entonces aquí voy a aumentar, puedo aumentar de 25 en 25. Sus motherboards pueden ir de 25 en 25, de 10 en 10, de 5 en 5 o de 50 en 50. Ustedes van acomodándose según su motherboard y van subiendo poco a poco. En mi caso va de 25 en 25, entonces yo puedo hacer 25 en 25 e ir haciendo pruebas. Si mi motherboard en dado caso me fuera de 50 en 50, pues bueno, agarro 50, hago una prueba. Si crashea, bueno, voy a voltaje, subo voltaje. Entonces a lo mejor 4050 funciona bien en 1.36, perdón, 1.356. Pues bueno, mantengo mi voltaje y sigo subiendo mi frecuencia. Va a llegar un punto en el que la frecuencia va a alcanzar un pico máximo en el que ese voltaje no va a ser suficiente. En este caso a 4500 MHz, que es lo que he encontrado yo, 1.356 no es suficiente, entonces sigue aumentando. Si se fijan, no he aumentado mucho el voltaje, pero para 4500 1.362 es el voltaje ideal. Entonces yo encontré que a 4500 1.362 es para mí y para mi disipación sería la cantidad de overclock y de voltaje perfecto. Ahora, si nosotros tuviéramos una ventilación mucho mejor, un disipador, pues bueno, ya aplicaríamos overclock en toda regla. Entonces, si nosotros tenemos buenas temperaturas con estos datos, nosotros entonces ahora sí le damos hasta superar los 4.6 GHz y aquí ya estaríamos pasando el umbral de turbo. Yo he visto gente que este procesador lo lleva hasta los 6100 MHz y no va a haber ningún problema. A lo mejor ya con una buena disipación tú ya llegas a los 5000 y obviamente vas a tener un voltaje de a lo mejor 1.42 y con esto tú ya podrías tener una PC pues bueno mucho más potente, le estarías sacando mucho más provecho al procesador y mantendrías las temperaturas controladas. Pero de momento nuestro objetivo es no pasar de los 1.4 voltios y mantener lo más potente que podamos nuestro procesador. De todos modos, como ya dije, en juegos realmente no se ocupa tanta potencia. O sea, realmente todo esto que les estoy enseñando es meramente opcional. Si ustedes quieren realizarlo porque quieren realizar tareas mucho más rápido, subir algunos FPS los juegos y demás, pues bueno, pueden hacerlo. Pero en general ya no es tan recomendable hacerle overclock a estos procesadores porque de por sí son muy potentes. Entonces ya no tendrían ningún problema si no les hacen overclock. Entonces bueno, esto a grandes rasgos. De hecho yo aquí tengo mi perfil de overclock. Si ustedes se fijan, yo le voy a dar a encargar valores predeterminados del usuario. Perdonen, cargo el valor y le doy que sí. Y bueno, en este caso como ya había hecho la modificación yo acá, me modificó la versión del overclock, mi perfil. Pero bueno, ya aquí lo guardas, tú lo puedes ejecutar y no va a haber ningún problema. Voy a solo configurar que mi gráfica esté activada. En este caso aquí está, porque a veces se me desactiva al momento de querer modificar algo. Entonces bueno, aquí vemos que se modificó. Le voy a dar a gráficos integrados para que se active la Vega 8. Y sin ningún problema aquí tengo mis 4525 MHz
Que realmente aquí 4500 está perfecto. Subir esos .25, esos 25 MHz más, realmente es mucho más calor, es mucho más voltaje y no vale la pena. Son 100 puntos en Cinebench. Entonces 4500 están más que perfectos. Entonces bueno, ya con esto pueden llevar overclock a la práctica. Y bueno, pues por mi parte esto ha sido todo. Espero que este video les haya servido, les haya aclarado alguna duda. Si lo quieren poner en práctica, adelante. Recuerden solo tener mucha buena práctica en todo lo que vayan a hacer para no dañar sus componentes. No olviden darle like, compartir este video y seguirme en la plataforma morada o en la plataforma verde. Además de que ya debería estar en este momento el canal de gaming con algún video, y los podcasts ya se están haciendo. Entonces ya sería solo cosa de subirlos. No sé si se vayan a subir en este canal porque me habilitaron una sección de podcast, pero bueno, si no, se subirán en otro canal. Y bueno, pues ahora sí, yo me paso a despedir. Nos vemos, bye.